Hola Ana, Hola Iván, ¿cómo estás? feliz como una lombriz. Oye Ana, justamente como egresada de uno de tus cursos, quería preguntarte cómo es que ha evolucionado la aplicación de las habilidades gestálticas en el siglo XXI en comparación con décadas anteriores. O sea, ¿qué, qué, qué hacen ahora los terapeutas gestalt que no hacían antes? ¿Y qué factores crees tú que han influido en esos cambios? Bueno, son diferentes razones, ¿no? Yo creo que la terapia gestal tiene su propia evolución y también tiene que irse adaptando a los cambios de la sociedad. Pero en esencia la terapia gestal es lo mismo, es decir, es una terapia existencial, experiencial y de la conciencia, del aquí y del ahora. Entonces, durante mucho tiempo se pensó, sobre todo en México y en América Latina, que gestalt era hacer como demostraciones a la forma de Fritz Perls en Esalen, ¿no? En los años 60 del siglo pasado. Y esa fue una de las gestalts o un modo de gestalt que se popularizó. Entonces mucha gente pensaba que la gestalt era la silla vacía, la teatralización, la repetición de frases. No, no, eso no es gestalt. Eso es una parte de la gestalt que nos apoya y nos ayuda en las demostraciones en grupos o en los trabajos gestálticos dirigidos a los grupos. Fritz Perls, al final, fue un gran momento para él, y qué bueno, porque también así fue conocida la terapia Gestalt. Pero la terapia Gestalt se divide en la Gestalt del Este y Gestalt del Oeste. La Gestalt del Este, Nueva York, Cleveland, toda esta parte de allá, tiene que ver directamente con la fundación del Instituto de la Terapia Gestalt. ¿A través de qué? A través del libro fundamental que es, eh, que se llama Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, que es una cosa así, que por cierto un día vamos a hacer un curso sobre eso, este, y que de alguna manera ahí se sientan todas las bases de lo que es la terapia gestal, ¿no? ¿Qué es el campo? ¿Qué es el organismo entorno? Las polaridades, el self, etcétera. Enfocado a la terapia, a la parte terapéutica. Y que en esta gestal del este se trabaja en la investigación, en la terapia uno a uno, etcétera. Porque no es lo mismo tener grupos de corte gestáltico a tener una terapia gestalt. Aquí se privilegia el vínculo, nosotros somos responsables, trabajamos con la inclusión del terapeuta en la relación yo-tú, en donde somos dos individuos que trabajamos en esta experiencia de la psicoterapia, en donde uno de ellos solicita la ayuda. Pero eso no me hace a mí el experto, porque yo, al trabajar en la experiencia de vida, en la experiencia de los seres humanos, entonces sí y solo sí, yo estoy trabajando con parte de lo que me puede pasar a mí, porque es una experiencia vital. Nos ocurre a todos, en mayor o menor grado. Entonces, bueno, lo que nosotros denominamos en el diplomado la gestal del siglo XXI tiene que ver con el manejo del self, cómo entendemos el ciclo de la experiencia, dónde se detiene el individuo, pero todo el tiempo trabajamos en el individuo. No trabajamos en el malvado del novio, ni en el malvado del papá, ni en las... Trabajamos en el individuo. ¿Cómo te afecta a ti todo esto? Porque estamos hablando del self. Lo que queremos es restablecer las funciones del self, del sí mismo, de mí, mis propias potencialidades y lo que a mí me pasa, y aprender de mi propia experiencia que yo percibo de manera subjetiva. Lo que Fritz Perls hizo fue trabajar en grupos y dar demostraciones, pero no explicaba la teoría. De hecho, aunque él escriba, es muy reservado con sus fuentes. No las nombra.
poco a poco se ha ido rastreando, así como, a ver, esto de dónde lo aprendió, cómo lo hizo, ¿no? Y bueno, pues Laura Perls y los otros autores que lo ayudaron como a consolidar el punto medular de lo que es la terapia gestal, tiene como esta parte así. Y yo creo que Fritz Perls es muy claro, ¿no? En de yo soy yo y tú eres tú y yo no vine a este mundo para cubrir tus necesidades ni tú las mías y si nos encontramos es hermoso y si no, pues qué lástima o algo así, dice reza la terapia gestal, ¿no? Pero también el contexto del individualismo, el contexto de aquella época. Hoy no, hoy yo soy yo, tú eres tú y tú y yo nos complementamos. Yo tengo una responsabilidad contigo y tú tienes una responsabilidad conmigo también. Y si Esa yo es no una puedo de las... entender cuál es esta responsabilidad que yo tengo en el campo, no estoy haciendo una terapia gestal enfocada a esta interacción organismo-entorno, que es uno de los conceptos fundamentales en la terapia gestal. Y cómo logro contactar y cómo logro satisfacer mis necesidades y cómo logro también apoyar al campo para que satisfaga las suyas. Especialmente en una era digital, en una era muy globalizada, Ana, esta es una oportunidad importante, ¿no? En estas habilidades gestálticas. Pero ¿cuáles son los nuevos desafíos que tenemos para esta Muchos, aplicación de estas habilidades muchos. gestálticas? Tenemos O muchos. cuáles, o qué otras oportunidades hay, ¿no? Además de estas que estás mencionando. Mira, ahora también con este rollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que muchas profesiones están como yéndose a otro lugar o que dicen que lo van a sustituir. Yo creo que la terapia es la posibilidad, o sea, por eso nosotros tenemos ahora gran demanda, porque el contacto humano es algo que no te lo puede dar toda la tecnología. Este contacto humano, esta capacidad de escucha, este estar ahí para ti, esta calidez, esta empatía, Laura Perls dice, la terapia gestal es una terapia de apoyo, pero no es una terapia de apoyo de, órale, échale ganas, yo te apoyo, ¿no? Es una terapia de, yo voy a estar aquí apoyándote el tiempo que sea necesario para que tú traspases tus miedos, tu depresión, tu tristeza, tus imposibilidades, tus diálogos internos destructivos. Aquí voy a estar para que tú puedas hacerlo, traspases. Yo te voy a apoyar. Y eso es algo que no necesariamente es un cambio que te lo da la estrategia, te lo da el vínculo. ¿Cómo? Yo le preguntaría a mis pacientes, no tanto a mis pacientes, sino como a las personas que se quieren formar, como terapeutas gestalt o como cualquier otro terapeuta. ¿Cómo yo establezco la calidez del vínculo con mis pacientes? O estoy esperando o estoy siendo muy exigente con ellos para un cambio conductual y no de conciencia. Son cosas diferentes. Los modelos son distintos. Uh-huh. ¿Ok? Y ahora que se le ha hecho o que tiene tanto boom la neurociencia y la psicología positiva en este siglo en el que estamos viviendo, ¿esto ha tocado en algo a las habilidades gestálticas y a su aplicación? Bueno, yo creo que los terapeutas gestalt, el hecho de que trabajamos la experiencia y la existencia, también trabajamos en el organismo. La psique, las emociones, la cognición existen dentro del organismo. Y el organismo tiene una gran afectación, por decirlo de alguna manera, o un gran funcionamiento a través de todo lo que trabajan las neurociencias, pero también a todo lo que trabaja la medicina o la psiquiatría. No somos solamente el organismo y las emociones, el organismo y la conducta,
el organismo y los aprendizajes. Somos seres holísticos, completos, integrados. Entonces yo creo que tú puedes tomar cualquier modelo explicativo y volverlo al sí mismo. Y no puedes estar fuera de los avances de la neurociencia, porque somos organismos. Porque entonces sería como traicionar el punto gestáltico. ¿Sí? Las hormonas tienen lo suyo, las neurociencias tienen lo suyo, todo lo que tenga que ver con el organismo es importante, porque es lo que nos va a generar el estado de bienestar o también el estado de comprensión de lo que le está ocurriendo a mi paciente. Si yo no detecto bien que hay una deficiencia de neurotransmisores, pues así haga 50,000 horas de terapia. Necesito de un medicamento o necesito de una valoración de un médico que me ayude, que me apoye. Y hoy más que nunca el trabajo es interdisciplinario. Totalmente de acuerdo. Si llega alguien, por ejemplo, con un trastorno de alimentación, yo no sé de nutrientes a lo mejor, o yo no sé conozco los grupos alimentarios y cómo combinarlos, pero hasta ahí. Y bueno, también habrá que hacer de pronto ciertas como correcciones cognitivas. Y entonces, bueno, por ejemplo, en algunos momentos yo he tenido que recurrir a terapeutas que trabajan la parte cognitivo-conductual y le digo, creo que hay que hacer una reestructuración cognitiva aquí. Y entonces va un tiempo con ese terapeuta y regresa conmigo y yo me encargo de la parte emocional, porque sé que él es más eficiente que yo en ese aspecto. Y para Buenísimo. mí ha sido muy bueno estos apoyos que yo voy teniendo alrededor de otros colegas que lo hacen muy bien en su rubro. No solamente desde los modelos psicológicos, sino también desde los modelos médicos. Buenísimo, Ana. Y sobre todo en un mundo en donde ahora tenemos cada vez más problemas emergentes, ¿no? Aislamiento tecnológico, estrés por el exceso de información, eh, pues incluso crisis de identidad por los entornos digitales ahora que estamos teniendo, ¿no? ¿Hay alguna o algunas habilidades gestálticas que puedan sobrevivir a todo este tipo de crisis? El contacto, el contacto. Y esto se ve claramente independientemente de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un artículo de cómo desde los años 70 hubo una variación en Dinamarca acerca de cómo criar a los niños, ¿sí? Y bueno, esto ha venido desde hace muchos años y han instituido el modelo. Entonces, eh, este contacto de jugar más con ellos, de abrazarlos más, de hacer otras muchas cosas, de generarle ambientes de bienestar, de sacarlos a la naturaleza, de hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que nosotros porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, entonces, por ejemplo, tú llegas a comer a un restaurante o llegas a algún lugar, está la tele, la música, no puedes hablar, el contacto se te pierde. En Europa creo que no existe eso. Lo tienen cancelado, porque son espacios para platicar, son espacios para entrar en contacto. A lo mejor no en todos lados, pero lo procuran. En lugar de hacer estos grandes restaurantes, tienden a ser restaurantes pequeños, como más a la individualidad, ¿no? Tienen un movimiento, por ejemplo, en Italia, eh, se llama um, eh, slow food. En lugar de fast food, slow food. Entonces todo te lo preparan Sí, en sí. el momento, con su tiempo, el tiempo de cocinarse.
¿sí? Y mientras tú estás disfrutando, no sé, de la plática, de la copa de vino, del café, de lo que tú quieras, pero en un ambiente mucho más agradable, en donde le das al tiempo al chef que elabore lo que tenga que hacer. Es una tendencia muy, muy, muy importante en Italia y empezó. Como yo creo que es como una respuesta frente a toda esta invasión, ¿no? La reacción, ¿no? Que busque equilibrar, claro, Esta por supuesto. individualidad, esta tensión, no de la masa, sino del individuo. Una de las cosas que me gustó mucho que dijiste también es que las habilidades gestálticas son incluyentes, ¿no? Son sensibles, incluso hasta otros modelos. Em, ¿Podrías hablar un poquito más sobre esa Pues yo creo que eso diversidad? depende de como la apertura del terapeuta, no sé si de la terapia gestal, pero la gran mayoría de los teóricos del mundo moderno en terapia gestal, muchos son psiquiatras, vienen de un modelo médico que mudaron, o muchos son PhD en no sé qué, ¿no? Con unos constructotes aquí, pero son teóricos. Entonces habríamos que ver cómo dan la consulta. Ese es el mayor Entonces reto, ellos ¿no? también van introduciendo otros modelos porque tienen otras perspectivas. Y Gary John Teff lo dice desde 1900. Nosotros necesitamos tener terapeutas que vayan más allá de una demostración, como las hacía Fritz Perls. Unas verdaderas herramientas, unos verdaderos terapeutas que crean en el crecimiento, que crean en la potencialidad del ser humano, que crean en la conciencia como una forma de cambio. Pero la conciencia es el estar consciente de mí mismo y de cómo me relaciono con el mundo. Porque en el momento en que yo cambia, mi mundo cambia. Nos guste o no. Así es. Y bueno, por ejemplo, eh, desde hace principios del siglo pasado, y si no es que es el antepasado, este médico francés, ¿no? Emile Coué, algo así se llama, que decía, lo que te cura es la autosugestión. Entonces él ponía a sus pacientes 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde y 1 hora en la noche, estaban hospitalizados o no, a dar vuelta y decían, cada día, en todo momento, yo estoy mejor, mejor, mejor y mejor en todos los aspectos de mi vida. Y lograba curaciones extraordinarias. Hay testimonios, está documentado. Entonces yo sí creo Interesante. que la mente juega una muy mala pasada muchas veces. Y Sí, en, claro, y por en, eso. y en, digamos, como ahora se ha tomado otra forma, pero la cultura occidental está diseñada, pienso, luego existo, y no es así. No somos una cabeza para arriba, somos de aquí un organismo. Y no digo que la cognición no sea importante, y no digo que la mente no sea importante. La mente es importante, pero úsala a tu favor. Claro, claro, definitivamente. Además de que yo no soy mi mente, así como yo no soy solo mi cuerpo. Yo no soy mis pensamientos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, eso es lo que te ayuda a la meditación. Y estaba también leyendo un artículo en donde decía, la gente de hoy no sabe hacer introspección, porque luego se culpa, se juzga. Y la introspección no es esa. La introspección es tratar de entender qué me está ocurriendo y quién soy. Y a partir de ahí, generar lo que tenga que generar. Y eso es lo que hacemos en la terapia gestal con el famosísimo awareness, ¿no? Date cuenta de lo que te está ocurriendo ahora. Aprende de ti, aprende de tu experiencia, aprende de tu manera de ser y acepta quién eres o quién estás siendo ahora, en lugar de estarte peleando contigo. Entonces, ¿cómo llegan los pacientes a la consulta? Es que ya no quiero estar enojado, pero ahora estás enojado.
Es que ya no quiero llorar, pero ahora tienes ganas de llorar. Entonces pierdo esta espontaneidad. Esa es la espontaneidad, esa es la autenticidad. Buenísimo, como siempre, mi querida Ana. ¿Alguna lectura, recomendación, curso o de plano mejor que se vayan directo a la página web? Mejor que se vayan directo a la página web. Ahí van a encontrar muchísimos artículos. Y en el de www.anagiorgana van a encontrar un montón de artículos de parejas. De habilidades gestálticas. Muy bien y excelente, mi querida Ana. Suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita para que les avise cuando sale nuestro nuevo episodio. Y si llegaron hasta aquí, hashtag, ¿cuáles son tus habilidades gestálticas, colega? Nos vemos pronto, mi querida Ana. Gracias, gracias a todos por estar aquí.